Bienvenidos a Arcortex Electrónica. En este canal trataremos tópicos referidos a conceptos teóricos normalmente poco tratados. Bueno, sin ir en más, vamos con el tema del video de hoy. ¿Qué transistor es más lineal? ¿El BJT o el transistor de efecto de campo? Para responder esta pregunta, podemos empezar el análisis partiendo de la curva de transferencia del BJT. En este caso, como sabrán, la curva de transferencia del BJT es corriente de colector versus tensión base emisor. Si nosotros graficásemos esa relación, obtendríamos esto. Esa relación responde a la ecuación que se ve ahí en la figura. Obviamente eso se trata de una exponencial. Si nosotros queremos hacer el análisis para determinar qué transistor se comporta más lineal, fíjense que el análisis lo estamos haciendo comparando solamente el dispositivo, solamente el transistor. No estamos hablando de la circuitería externa que puede llegar a tener el transistor, porque ya eso es otro tema. Nosotros podemos hacer este análisis aproximado. Fíjense que la ecuación de transferencia nos queda de esta forma, que se ve ahí. Y si nosotros vamos a inyectarle señal al transistor, suponiendo que ya está polarizado en la región activa de sus características, y después reemplazamos eso en la ecuación de transferencia, vamos a ver que nos queda esta relación que se ve ahí, la última. Ahora, como eso es una exponencial, nosotros podemos aplicar serie de potencias y desarrollarlo como se muestra acá en la pantalla, lo cual nos permite concluir que para un determinado valor de señal, que puede ser cualquiera, tendríamos teóricamente infinitos armónicos, infinitas componentes. O sea, nosotros inyectamos una señal de una determinada frecuencia y a la salida obtendríamos esa señal más un montón de componentes armónicas a partir de esa señal. ¿Qué quiere decir esto? Y que el dispositivo distorsiona. Ahora, ¿qué pasa si se cumple esta condición de que la señal que inyectemos sea menor que la tensión térmica? La tensión térmica es lo que ven ahí, los 25 milivolts a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa si se cumple esa condición? Bueno, podemos hacer una aproximación de la ecuación de transferencia y vamos a ver que el dispositivo ya no responde de la misma forma, es decir, entregando infinitos armónicos, sino que ahora va a entregar una componente de continua y de corriente y otra componente de corriente que depende de la tensión base emisor. Pero ¿cuál es la particularidad en este caso? Y que depende de forma lineal a través de un parámetro que es básicamente la transconductancia. Bueno, pero ahora, ¿cómo puedo decir yo que se cumple esta condición? O sea, ¿cuánto mucho menor tiene que ser para considerar que el dispositivo se comporta de forma aproximadamente lineal? Bueno, como verán, la tensión térmica son unos 25 milivolts. Debería ser la señal. Ahora, ¿qué cosa de la señal? Su amplitud, pico a pico, pico, valor de RMS. Bueno, normalmente se considera el valor pico, la amplitud. Y eso debería ser mucho menor que los 25 milivolts. Ahora, bueno, ¿qué amplitud de pico a pico? Bueno, la señal que va a ser inyectada entre los terminales base y emisor. ¿Cuál sería el criterio? Y por lo menos que esa amplitud de la señal sea unas 10 veces menor. Si aplicamos ese criterio, la condición sería que la amplitud de la señal que vamos a inyectar al transistor, al bipolar, debería ser por lo menos menor o igual a 2,5 milivolts. Es decir, que si se cumple esta condición, el dispositivo, en este caso el BJT, se comporta de forma aproximadamente lineal. Bueno, eso por el lado de la transferencia, ¿cierto? Por el lado de la transferencia lo vemos así. Ahora, ¿qué pasa en un circuito práctico? En este caso, acá lo único que vamos a ver es una simulación de este circuito
que fíjense que este circuito ya está diseñado, tiene todos los valores, ¿cierto? Y acá está el punto de trabajo calculado, lo pueden calcular ustedes. Sabrán que la ganancia de tensión para este tipo de circuito viene dada por esta expresión que se ve ahí en pantalla. En este caso la ganancia da ese valor, menos 144, es negativa la ganancia porque se trata de un amplificador inversor, es un emisor común. Y bueno, si nosotros trazamos la recta de carga para este circuito, obtendríamos lo que se ve en la gráfica de al lado. Y como verán, si nosotros sacamos la excursión máxima pico a pico, o pico, como quieran verlo, obtenemos estos valores. Fíjese que el punto de trabajo no está exactamente en el centro de la recta de carga dinámica, sino que está un poco corrido del centro. Y fíjese que acá esto es recta de carga dinámica, no es la recta de carga estática. Por eso el extremo de la recta de carga, el extremo de la recta de carga inferior, no corta en el valor de la fuente de alimentación, que son los 9, sino otro, porque acuérdense que esta pendiente depende de lo que ve el circuito en alterna, recta de carga dinámica, no estática. Para alterna, la pendiente para este circuito en particular vale menos 1 sobre RC y no la suma de RC y RE. Bueno, pero volviendo al tema, la excursión teórica máxima sin distorsión que podríamos obtener en la salida, en este caso de tensión, sería 3,6 volt. ¿Por qué 3,6 volt? Y porque si yo me expando más allá de los 3,6 volt, ya entro en zona de corte y el dispositivo deja de amplificar linealmente, al menos por el lado de la salida. Y ustedes me podrían preguntar, ¿pero qué pasa con estos 4,26? Y el tema es que si vos te pasas más de 3,6, por ejemplo 4, por más que acá de este lado tengas un poco de margen para excursionar, ya te limitó la zona de corte. Antes de entrar en saturación ya estás distorsionando. Ahora bueno, si nosotros por ejemplo inyectamos al amplificador este del emisor común una señal de 20 milivolt pico, fíjense que no se estaría cumpliendo la condición de linealidad para el dispositivo. Supuestamente por el lado de la salida no tendríamos problema, porque fíjese que la amplitud de salida sería menor a la máxima excursión teórica que puedo sacar de este circuito, excursión en tensión, y no debería haber distorsión. Pero veamos. Acá en estas gráficas tenemos en azul la corriente de colector, en rojo la tensión de salida que se toma entre colector y masa, y en turquesa la tensión de entrada, que como es 20 milivolts, bueno, es muy pequeñita y no se ve la ondulación. Ahora fíjense un detalle, nosotros estamos inyectando en la entrada una señal senoidal pura, sin distorsión, y estamos obteniendo a la salida una señal con distorsión. Fíjense cómo el hemiciclo positivo de la señal de salida está comprimido con respecto al hemiciclo negativo. Lo mismo con la corriente. Obviamente, como la corriente y la tensión están en contrafase, por eso se ve la distorsión cruzada. Ahora, ¿por qué sucede esto? Si supuestamente teníamos margen en la salida, o sea, no debería haber distorsión, porque no consideramos la distorsión que se produce por la característica de entrada o la de transferencia, que como bien habíamos visto en el análisis previo, si inyectamos más de 2,5 milivolts, el dispositivo distorsiona, empiezan a aparecer componentes armónicas de forma considerable y se debe a esa la distorsión. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Y que la señal debería ser pequeñita, ahora se entiende por cuán pequeña debe ser para que no distorsione el transistor. Pero ¿qué sucede con el FET? O sea, hasta ahora analizamos la linealidad que tiene el BJT, pero ¿qué sucede con el FET? En este caso un JFET, da lo mismo para el análisis. El JFET o FET tiene una característica de transferencia de tipo cuadrática, es decir, que si nosotros hacemos el mismo análisis que habíamos hecho previamente para el transistor bipolar, a lo sumo obtendríamos una distorsión de segundo orden, hasta un segundo armónico como mucho. Y nada más, porque la característica no da para más, es una relación cuadrática, más del segundo armónico no vamos a obtener.
Ahora, ¿cuál sería el criterio de linealidad para el JFET en este caso? Y lo mismo, análogamente, deberíamos hacer que la señal entre compuerta y fuente, que serían los terminales análogos, equivalentes al terminal de base y emisor del transistor bipolar, sea en este caso mucho menor que la tensión de corte del FET, en este caso JFET, y el criterio sería similar también, que por al menos es que la amplitud de la señal entre compuerta y fuente sea por lo menos 10 veces más chica que la tensión de corte del JFET. Fíjense que en este caso este valor depende del JFET, porque los JFET tienen distintos valores, no todos los JFET tienen el mismo valor de tensión de corte, va a depender del modelo y aún cuando tengamos transistores del mismo lote y modelo, también va a depender de cuál en particular estemos usando. Así que la linealidad acá es un poco más relativa incluso, porque va a depender del transistor que tengamos a mano. Si por ejemplo esto vale 2 volts, la condición cambia, la de la linealidad. Un dispositivo, por ejemplo, que tenga una tensión de corte de 5 volts, va a admitir señales más grandes que un transistor de efecto de campo que tenga una tensión de corte de, por ejemplo, 1 volt. O sea, el de 5 volts para el mismo valor de señal va a distorsionar menos que el de 1, que el de tensión de corte de 1 volt. Bueno, esto es algo más de lo que les comentaba. Y ahora hacemos un ejemplito de un circuito diseñado. Esto, si ustedes lo simulan con estos valores, van a llegar a las mismas conclusiones que les estoy mostrando. Acá está el punto Q, bueno, es un amplificador en fuente común, inversor, etcétera, que tiene este valor de ganancia de tensión. Y estas serían la respuesta que obtendríamos. Fíjese que en este caso estamos excitando con 20 milivolt pico de una señal senoidal en la entrada. Y miren la respuesta que obtenemos. En violeta tenemos la corriente de drenaje, de señal por supuesto, y en rojo tenemos la tensión de salida. Y en turquesa tenemos la tensión de entrada. Obviamente las señales de entrada y de salida están en contrafase porque se trata de un amplificador inversor, pero hay una particularidad en este caso, y es el hecho de que la tensión de salida prácticamente no tiene distorsión. ¿Y cuál es la diferencia? Y porque el dispositivo en este caso admite un mayor nivel de señal que el bipolar. Es decir, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? De que por sí mismos, o sea, analizando solamente los dispositivos y sus características en específico, el JFET es más lineal que el bipolar cuando se los excita con la misma amplitud de señal de entrada. Si nosotros excitamos en este caso con 20 milivolts, el FET me va a entregar una señal más limpia que el bipolar. ¿Y eso a qué se debe? A la característica propia del dispositivo, en este caso a su característica de transferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto? O sea, si el FET es más lineal, cuando yo trabajo en aplicaciones lineales, como puede ser un amplificador que debe ser que tenga que ser lineal, porque hay amplificadores que no necesariamente tienen que ser lineales, ¿qué me convendría hacer? Uno diría el FET, si querés amplificar más linealmente, el FET. El asunto es que el FET, como pueden ver acá, tiene una ganancia relativamente baja, una ganancia de tensión relativamente baja, a comparación de la que puedo obtener con el transistor bipolar. Fíjense la diferencia. La diferencia es notoria. Y eso que estamos comparando circuitos prácticamente con la misma, que tienen la misma polarización, los mismos niveles de polarización. Para un mismo valor de corriente, el transistor de efecto de campo me produce una menor transconductancia y por lo tanto una menor ganancia de tensión. Esa sería la diferencia más notoria.
Gano más linealidad con el JFET, pero pierdo más ganancia. O sea, tengo menos posibilidades de ganar en cuanto a amplitud de señal. Ahora, nosotros comparamos la característica de transferencia de corriente versus tensión. Sin embargo, para el transistor bipolar también podemos sacar una transferencia de corriente de colector versus corriente de base. Si nosotros graficásemos esa relación, lo que se obtendría es lo que se ve en pantalla. Fíjense que es una línea recta prácticamente. Hay una pequeña curvatura, pero es prácticamente imperceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que si al transistor bipolar lo excitamos por corriente en lugar de tensión, como veníamos haciendo en el análisis de este video, el dispositivo es sumamente lineal. Por esta razón se dice que el transistor bipolar de juntura es un dispositivo controlado por corriente. Esto también es una justificación de por qué. Para el bipolar se prefiere excitarlo por corriente para tener esta característica que es bien lineal. Se prefiere excitarlo por corriente por ese motivo, porque la respuesta es lineal, al menos cuando uno lo usa como dispositivo amplificador, por ejemplo, y quiere hacer algo lineal. Esa es la diferencia. ¿Y puedo hacer lo mismo con el transistor de efecto de campo? Y la respuesta es que no, porque el transistor de efecto de campo tiene una muy alta impedancia de entrada, prácticamente no toma corriente por la compuerta y no tiene sentido excitarlo por corriente, porque sería imposible controlar la corriente que ingresa al dispositivo. Al dispositivo. Una cosa es la corriente que ingresa al dispositivo y otra cosa es la corriente que ingresa al amplificador. Guarda con eso. Bueno, espero que este video haya servido para algo. Saludos.